Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, donde quiera que me ven, al otro lado de este receptor, al otro lado de este teléfono, de esta plataforma. Continuamos con nuestro programa Reflexiones con el Pastor Yader Tercero. En esta ocasión quiero compartirte el tema la clave que abre las puertas cerradas. La clave que abre, o las llaves que abren las puertas cerradas. Quiero compartirte una palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13, que dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. Veamos aquí una situación bastante complicada para muchos seres humanos, para muchos creyentes, porque nosotros nos enmarcamos en el aspecto de recibir, pedir y recibir. ¿Qué pasa cuando pedimos? ¿Qué pasa cuando clamamos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enmarcamos en un proyecto o estamos en una situación muy comprometida, muy complicada, en la cual no podemos recibir, y a veces nos frustramos porque pedimos, oramos, clamamos y no hay esa respuesta? Y eso nos frustra, eso nos hace sentir mal muchas veces, porque creemos que Dios no nos oye, o creemos que Dios no está en control de las cosas, o Dios no está cerca a nosotros, no nos escucha o nos ha olvidado. Y pareciera que la palabra del Señor se contradice, porque aquí dice que todo lo que pidiera al Padre en su nombre, Él lo haría. ¿Qué pasa cuando pedimos y no recibimos? Veamos lo que dice la palabra del Señor al respecto. En el libro de Santiago, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad?, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Verdad? Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Veamos ahí dos claves fundamentales. La primera, vamos con la primera. La primera clave es confesar con nuestra boca. Es decir, casi siempre estamos confesando palabras negativas. No, esto no va a ser, esto no va. La duda siempre nos invade. Cuando vamos al altar de la oración o cuando vamos a pedir a Dios algo, lo primero la primera parada, en el primer aspecto que el diablo opera es en la duda. ¿Será que esto se va a dar? ¿Será que Dios me responda? ¿Será que Dios dé una respuesta a mi vida en estas circunstancias que estoy pidiendo? ¿Será? O sea, la duda en primer lugar. Eso hace que nosotros confesemos palabras negativas. Bueno, voy a orar, pues a ver qué Dios hace, ¿verdad? Pero nos olvidamos que lo primero que tenemos que hacer es confesar, ¿verdad? Con la boca, es decir, confesar con nuestra boca que Jesús puede hacer el trabajo, que Dios puede hacer el trabajo. De esa manera estamos invalidando nosotros cualquier duda, cualquier telaraña, cualquier circunstancia que se dé en nuestra vida. El siguiente aspecto de confesar es el de creer, pero dice la palabra creer con el corazón. Creer con el corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, 22. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 21, 22. El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. Dice la palabra: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibirás. Ya vemos, agregamos un tercer elemento. Primero, confesarlo. Segundo, creer. Tercero, pedirlo en oración. Sí, pedirlo en oración. Pedirlo en un momento de meditación, en un momento
de exaltación, de adoración a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces pedimos y tal vez no lo hacemos bien. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, del 3 al 4 del 3 al 4, dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vemos una clave fundamental acá. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal, dice la palabra del Señor. El apóstol Santiago dice, pedimos mal, porque pedimos para gastar en vuestro deleite. Muchas veces pedimos cosas a Dios que no son lícitas. Otras no son cosas que pedimos para aprovechar la bendición de Dios, sino para despilfarrarla, para gastar. A veces Dios conoce, Él conoce el pasado, el presente, el futuro del hombre. Y por eso a veces Dios no te bendice, a veces Dios por eso no te da algo, porque está esperando. Y Él conoce, está esperando que tú cambies, está esperando que tú des frutos dignos de arrepentimiento, que tú seas una persona diferente. Él está esperando que tú, lo que Él te va a dar, no lo vayas a despilfarrar, a gastarlo en cosas que no son beneficiosas para su obra y también que no son beneficiosas para ti. Hay hermanos que le piden un vehículo, un carro a Dios, pero no saben manejar, no tienen licencia. Hay personas, por ejemplo, que le piden a Dios una esposa, un esposo, y todavía no están preparados para poder atender, para poder manejar, para poder atender un hogar. Tienen problemas en ese sentido. Otras personas le piden venganza por alguien, o sea, que Dios tome venganza, cuando nosotros creemos que le podemos manipular o podemos torcer la mano de Dios. Y Dios es absolutamente insobornable. Él es eterno, sus decisiones son inmutables, no cambian. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él conoce el corazón del hombre, conoce todo lo que hay a tu alrededor, y por eso es que muchas veces no recibimos. Entonces dice la palabra, pedimos mal y no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. En Juan 14, versículo 13, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en la palabra del Señor nos dice, porque todo lo que al Padre pidieres en mi nombre, yo os lo daré. El Señor nos va a dar todo lo que pidamos. Pero también en Juan capítulo 14 al 13, ¿verdad? El Señor nos dice que sí podemos pedirle todo lo que nosotros queramos pedirle al Señor. Él nos lo va a dar, ¿verdad? Él va a estar con nosotros, Él nos va a dar la respuesta, pero también hay una condicionante, y ahí vamos a esa última condicionante que la palabra del Señor nos dice. Él dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo os lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero después dice el versículo 15, dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces hay una condicionante. O sea, si Dios, todo lo que el Padre pidiéramos, Él lo va a dar. Pero hay una condicionante. Y esa condicionante, ¿cuál es? Es guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos a su presencia, cuando nosotros vamos al Padre, cuando nosotros vamos a pedir al Señor, puede ser que creamos en el corazón, puede ser que lo confesemos, puede ser que estemos pidiendo para algo bueno, puede ser que nuestra rogativa, nuestra petición sea algo mesurado, sea algo correcto, pero hay otro ingrediente. ¿Cuál es el último ingrediente? Guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te dejo en esta preciosa ocasión, te dejo esta palabra que se encuentra en Isaías 55, 7 al 9, según la versión Reina Valera, que es la que casi siempre utilizo, y últimamente estaba utilizando bastante la versión de la iglesia, la versión de la Biblia, Jimmy Swaggart, traducida,
¿verdad? Y su comentario. Pero dice la Reina Valera 1960, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, mis hermanos, vemos aquí una palabra, ¿verdad? También donde el Señor nos invita a venir a Él, a guardar sus mandamientos, a dejar los malos caminos, a no pedir cosas, ¿verdad?, para gastar en nuestro deleite, sino pedir cosas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo también a las cosas que son de beneficio para cada uno de nosotros. Mis hermanos, les habló esta tarde, esta mañana, esta noche, el pastor ya tercero en reflexiones para la palabra, en reflexiones para tu vida, para que tú puedas obtener las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con ustedes el pastor ya tercero. Dios les bendiga.